En 2024, el mundo sigue experimentando un cambio en el sector religioso, y el cristianismo emerge como una de las religiones de más rápido crecimiento en regiones que antes estaban dominadas por otros sistemas de creencias. Este cambio no es solo un fenómeno estadístico, sino que también refleja cambios culturales, sociales y espirituales más profundos que están influyendo tanto en las vidas de las personas como en las de comunidades enteras. Lo que se destaca es que este movimiento no está impulsado únicamente por el trabajo misionero tradicional, sino que está cada vez más impulsado por encuentros personales, cambios sociales y una creciente desilusión con los sistemas de creencias anteriores. Únase a mí mientras lo llevo en un viaje de descubrimiento a través de las naciones donde Dios está llevando a la gente hacia Él. Número 1. Malasia. Malasia es un país multiétnico y multirreligioso con una población de más de 30 millones de personas. Conocido por su rica diversidad cultural, el Islam es la religión oficial, seguida por importantes comunidades de budistas, hindúes y cristianos. La población está compuesta en gran parte por malayos, chinos e indios, y cada grupo tiende a seguir diferentes tradiciones religiosas. Los malayos, que constituyen la mayoría, son casi exclusivamente musulmanes, mientras que la mayor parte de la comunidad china practica el budismo, el taoísmo o el cristianismo, y la comunidad india es principalmente hindú. En los últimos años, el cristianismo ha experimentado un crecimiento significativo en Malasia, especialmente entre los grupos étnicos no malayos, como los chinos y los pueblos indígenas. Este crecimiento se puede atribuir a varios factores. Una razón clave es que el cristianismo ofrece un sentido de comunidad y plenitud espiritual para quienes se sienten desconectados de las prácticas tradicionales o las estructuras sociales. Para muchos, el mensaje de esperanza, transformación personal y salvación que ofrece el cristianismo resuena de una manera que las tradiciones religiosas más antiguas tal vez no tengan. El crecimiento del cristianismo en Malasia está impulsado por testimonios personales y experiencias espirituales compartidas dentro de las comunidades. Muchos nuevos cristianos informan que experimentan una sensación de paz, propósito y pertenencia después de convertirse, y a menudo comparten estas historias con amigos y familiares, lo que conduce a más conversiones. Este enfoque personal, combinado con el papel activo de la Iglesia en la construcción de la comunidad, ha llevado a una propagación orgánica de la fe de boca en boca. Número 2. Argelia. Argelia, una nación del norte de África con una población predominantemente musulmana, cuenta con una historia compleja marcada por la influencia de varias civilizaciones, entre ellas la romana, la bizantina y la otomana. Desde el siglo VII, el Islam ha sido la piedra angular de la identidad argelina, y la mayoría de los argelinos se adhieren al Islam sunita. Sin embargo, en los últimos años se ha producido una transformación silenciosa pero profunda en la esfera espiritual del país, especialmente entre las comunidades bereberes de Argelia, donde un pequeño pero creciente número de personas están abrazando el cristianismo. Esta tendencia revive los recuerdos de una época en la que el cristianismo floreció en el norte de África, mucho antes de la llegada del Islam. Sin embargo, este resurgimiento del cristianismo se está arraigando en gran medida en zonas aisladas, a menudo alejadas de los focos de atención general, lo que refleja la fuerte identidad islámica entretejida en la sociedad argelina. Argelia no está sola en este cambio, ya que otras naciones del norte de África están presenciando movimientos similares, aunque limitados, hacia el cristianismo. En el caso de Argelia, la comunidad bereber parece estar en el centro de este cambio, explorando discretamente las creencias cristianas a pesar de las normas culturales y religiosas que favorecen al Islam. Este crecimiento sutil del cristianismo es un indicio de un panorama religioso en evolución que, aunque modesto, podría tener un impacto duradero. A pesar de este despertar espiritual, los cristianos argelinos se enfrentan a obstáculos importantes. El Islam es la única religión oficialmente reconocida por el gobierno, y existen leyes estrictas que rigen la expresión y la práctica de otras confesiones. Las expresiones públicas del cristianismo, como la evangelización o la construcción de lugares de culto, están muy restringidas. Convertirse del Islam al cristianismo conlleva graves riesgos, incluido el aislamiento social, posibles consecuencias legales y amenazas a la seguridad personal. Para quienes eligen este camino,
su camino de fe está marcado por el coraje y la resiliencia en una nación donde la mayoría religiosa está profundamente arraigada en las tradiciones islámicas. Número 3. Marruecos. En Marruecos, un país donde el Islam está intrincadamente entretejido en la trama de la cultura y la vida cotidiana, el cristianismo está experimentando silenciosamente un resurgimiento gradual pero notable. Aunque la fe alguna vez tuvo una presencia significativa durante la época romana, los siglos siguientes vieron al Islam establecerse firmemente como la religión dominante. Hoy, aunque Marruecos sigue siendo predominantemente musulmán, signos sutiles indican que el cristianismo está ganando terreno lentamente, particularmente entre ciertos segmentos demográficos. El auge del cristianismo en Marruecos no se caracteriza por un movimiento a gran escala, más bien, se desarrolla como una evolución lenta y discreta. Muchas personas que se convierten al cristianismo optan por hacerlo en privado, sorteando los complejos desafíos legales y sociales que acompañan a esa transición. A pesar del ritmo cauteloso de las conversiones, el creciente número de cristianos, especialmente en entornos urbanos, sugiere un cambio notable en el panorama espiritual de la nación. Los conversos a menudo se sienten atraídos por el cristianismo debido a su énfasis en fomentar una relación personal con Dios y la esperanza de realización espiritual que tal vez no hayan encontrado en sus tradiciones de fe anteriores. A la vanguardia de este sutil movimiento cristiano se encuentran Casablanca y Rabat, dos de las ciudades más grandes y vibrantes de Marruecos. Estos centros urbanos sirven como centros de actividad económica, educación e intercambio cultural, lo que los convierte en terreno fértil para que florezcan nuevas ideas y creencias. La exposición a diversas culturas y perspectivas ha contribuido a un aumento lento pero constante de las conversiones entre la población urbana, a medida que las personas exploran caminos espirituales que resuenan con sus viajes personales. En la cosmopolita ciudad de Casablanca, muchos residentes, en particular los más jóvenes, están cada vez más abiertos a explorar el cristianismo. Esta tendencia refleja lo que está ocurriendo en Rabat, la capital del país, donde los jóvenes y los intelectuales expresan curiosidad por diversas prácticas religiosas. Algunos han abrazado el cristianismo después de descubrir que sus enseñanzas se alinean estrechamente con sus experiencias de vida y aspiraciones de una conexión espiritual más profunda. Estas conversiones suelen ocurrir en entornos íntimos, como pequeños grupos de estudio bíblico o reuniones de confraternidad, que brindan un espacio seguro para que las personas exploren su fe. Si bien las expresiones públicas de culto siguen restringidas y los cristianos a menudo deben practicar su fe discretamente, estas reuniones desempeñan un papel crucial en el fomento del crecimiento espiritual y el fomento de un sentido de comunidad entre los creyentes en ciudades como Casablanca y Rabat. Número 4. Arabia Saudita. Arabia Saudita es ampliamente reconocida como uno de los países más estrictamente islámicos del mundo, donde la interrelación de la ley y la religión crea un entorno que deja poco espacio para la práctica de la fe fuera del Islam. En este país, los principios islámicos no solo determinan el marco jurídico, sino también la vida cotidiana, y exigen una adhesión inquebrantable a los principios del Islam. En este contexto, el cristianismo existe en un estado clandestino, practicado en privado por pequeños grupos de creyentes que se desenvuelven en un panorama complejo de restricciones legales y presiones sociales. A pesar de las estrictas condiciones que reprimen las expresiones públicas del cristianismo, la fe tiene una presencia dentro del reino, aunque permanece en gran parte oculta. Las iglesias cristianas oficiales son inexistentes y cualquier servicio de culto público está estrictamente prohibido. Sin embargo, los expatriados cristianos, principalmente de países con poblaciones cristianas significativas, como Filipinas y la India, forman pequeñas comunidades privadas para practicar su fe en secreto. Estos expatriados son el alma del cristianismo en Arabia Saudita, manteniendo sus prácticas religiosas a través de iglesias clandestinas y reuniones discretas celebradas en hogares u otros espacios privados para minimizar el riesgo de detección. La comunidad de expatriados desempeña un papel esencial en el mantenimiento de la presencia del cristianismo, ya que traen consigo sus ricas tradiciones de fe y las comparten con otros creyentes que enfrentan desafíos similares. Estas iglesias clandestinas operan con extrema cautela y secreto. La asistencia es generalmente solo por invitación,
y los participantes son cuidadosamente examinados para garantizar que las reuniones permanezcan seguras de miradas indiscretas, particularmente las de las autoridades. Las reuniones son discretas y están rodeadas de privacidad, con métodos de comunicación diseñados para evitar llamar la atención. A pesar de los peligros siempre presentes, el sentido de comunidad entre los asistentes sigue siendo resistente. Estas iglesias clandestinas proporcionan un salvavidas espiritual vital para los cristianos que viven en una nación donde el culto abierto no solo se desalienta sino que está totalmente prohibido. Para los ciudadanos saudíes, la perspectiva de convertirse al cristianismo está llena de peligros. La apostasía, definida como el acto de abandonar el Islam para pasarse a otra religión, no solo se considera socialmente inaceptable sino que también está sujeta a severas sanciones legales, incluida la pena de muerte según la ley saudí. Esta cruda realidad hace que la decisión de convertirse al cristianismo sea extremadamente peligrosa. Para quienes se atreven a seguir este camino, las repercusiones pueden ser devastadoras, y llevar a un profundo aislamiento social, distanciamiento familiar y la amenaza inminente de un proceso judicial. En una atmósfera tan opresiva, el coraje de quienes intentan vivir su fe sigue siendo un testimonio de la resistencia del espíritu humano frente a profundos desafíos. Número 5. Indonesia. Indonesia, famosa por su rico tapiz de diversidad y su vibrante cultura, alberga la mayor población musulmana del mundo. Sin embargo, en este panorama predominantemente islámico, el cristianismo está dando pasos significativos de manera silenciosa pero constante, mostrando una trayectoria de crecimiento notable en los últimos años. Este aumento puede atribuirse a una confluencia de factores, incluidos los esfuerzos dedicados de los misioneros y la creciente exposición de las poblaciones urbanas a una variedad de religiones. La Constitución de Indonesia consagra el principio de libertad religiosa, permitiendo a los ciudadanos practicar abiertamente sus creencias y expresar su espiritualidad. Si bien el marco legal apoya la diversidad religiosa, la realidad puede variar significativamente en todo el archipiélago, en particular en áreas regidas por interpretaciones estrictas de la ley islámica. Sin embargo, muchos cristianos han encontrado formas creativas de adorar libremente y mantener su vida espiritual. Un fenómeno notable es el surgimiento de iglesias domésticas, reuniones informales celebradas en hogares privados, donde los cristianos pueden reunirse para practicar su fe en un entorno más íntimo. Estas iglesias domésticas se han convertido en una forma popular y vital para que los creyentes participen en el culto y la comunión mientras navegan por las complejidades del panorama religioso de Indonesia. Estas reuniones brindan un entorno cálido y acogedor para el culto, la oración y el estudio de la Biblia, fomentando un fuerte sentido de comunidad entre los participantes. En estos entornos, los cristianos pueden compartir sus caminos de fe y apoyarse mutuamente en su crecimiento espiritual sin el escrutinio que pueden atraer las congregaciones más grandes. El modelo de iglesia en casa no solo ayuda a las personas a mantener su fe en un entorno difícil, sino que también fortalece los vínculos interpersonales y cultiva un sentido de pertenencia entre los miembros de la comunidad. El cristianismo, que sigue creciendo en Indonesia, refleja la diversidad religiosa más amplia de la nación y muestra la resiliencia y la adaptabilidad de su gente en su camino espiritual dentro de un marco social complejo. A través de estas reuniones íntimas, los cristianos indonesios están forjando un espacio para sus creencias, enriqueciendo el mosaico cultural de la nación e ilustrando el poder perdurable de la fe en todas sus formas. Número 6. Egipto. Egipto es el hogar de una de las comunidades cristianas más antiguas del mundo, cuyas raíces se remontan a los primeros días de la fe. La nación ha servido durante mucho tiempo como un centro fundamental del pensamiento y la práctica cristianos, y la Iglesia Ortodoxa copta ha desempeñado un papel crucial en la configuración del panorama religioso de la región. Hoy en día, los cristianos constituyen una minoría significativa en Egipto, y la Iglesia copta es la denominación cristiana más grande, preservando un rico patrimonio que ha perdurado durante siglos. A pesar de esta historia histórica, el cristianismo contemporáneo en Egipto enfrenta una miríada de desafíos que amenazan su visibilidad y crecimiento. No obstante, la fe continúa floreciendo de manera abierta y sutil.
Recientemente, ha habido un notable resurgimiento del interés por el cristianismo, en particular entre las generaciones más jóvenes y las personas de origen musulmán. Este resurgimiento se produce en un contexto de obstáculos sociales y políticos, entre ellos la discriminación, las libertades religiosas restringidas y los actos esporádicos de violencia contra los cristianos. La fe inquebrantable de la comunidad cristiana de Egipto, junto con la presencia duradera de la Iglesia copta, ha sido fundamental para mantener vibrante el cristianismo. Muchos jóvenes egipcios están buscando activamente la realización espiritual en sus raíces cristianas, explorando su herencia en una sociedad donde el Islam sigue siendo predominante. Si bien la mayoría de la población se identifica como musulmana, un pequeño pero constante número de personas se están convirtiendo al cristianismo, lo que demuestra un cambio en la dinámica espiritual. Sin embargo, estas conversiones a menudo ocurren en silencio, ya que las discusiones públicas sobre tales decisiones conllevan riesgos significativos. En Egipto, el acto de convertirse del Islam al cristianismo está plagado de peligros, tanto sociales como legales. La apostasía está ampliamente estigmatizada, lo que lleva al ostracismo potencial de las familias y las comunidades, así como a consecuencias legales. Para quienes abrazan el cristianismo, los riesgos pueden ser alarmantemente altos, y algunos enfrentan amenazas a su seguridad personal. A pesar de estos desafíos, la resiliencia de los cristianos de Egipto brilla, mientras navegan por un complejo panorama de fe e identidad. La Iglesia copta sigue siendo un bastión de esperanza y comunidad, que ofrece sustento espiritual y un sentido de pertenencia a sus miembros. Frente a la adversidad, el espíritu perdurable del cristianismo en Egipto ejemplifica la fuerza de la creencia y el deseo de conexión espiritual en un mundo cambiante. Número 7. Turquía. Turquía, una nación con profundas raíces islámicas y una rica importancia histórica tanto para el cristianismo como para el Islam, se destaca como un país predominantemente musulmán. La población cristiana en Turquía es relativamente pequeña, compuesta principalmente por comunidades armenias y ortodoxas griegas, junto con una minoría de creyentes protestantes y católicos. A pesar de su importancia histórica como cuna de las primeras iglesias cristianas, sobre todo en las regiones donde predicó el apóstol Pablo, la Turquía moderna ve al cristianismo existiendo silenciosamente, a menudo eclipsado por la fe islámica dominante que impregna la vida diaria. Aunque las leyes laicas del país proporcionan un marco para la libertad religiosa, las presiones sociales pueden crear obstáculos importantes para los cristianos que desean practicar su fe abiertamente. Para los ciudadanos turcos que son cristianos, especialmente aquellos que se convierten del Islam, los desafíos son aún más pronunciados. La conversión del Islam no es ampliamente aceptada dentro de la cultura en general, lo que da lugar a tensiones familiares y sociales. Sin embargo, un pequeño pero notable número de personas están abrazando el cristianismo, particularmente en centros urbanos como Estambul y Ankara. Estas ciudades cosmopolitas, conocidas por su diversidad y apertura a diferentes culturas e ideas, ofrecen un entorno algo más favorable para quienes exploran religiones alternativas. El anonimato que brinda la vida urbana permite a algunas personas adentrarse en el cristianismo con un temor comparativamente menor a las repercusiones sociales del que podrían enfrentar en áreas rurales más conservadoras. Estas conversiones suelen ocurrir discretamente, a menudo como resultado de relaciones personales o interacciones con expatriados cristianos, misioneros u otros creyentes. La presencia de cristianos expatriados que viven en Turquía, en particular en las grandes ciudades, desempeña un papel vital en el fomento de la comunidad y el apoyo a los nuevos creyentes. Las iglesias en casas y los pequeños grupos de confraternidad se han vuelto comunes entre los conversos, proporcionando refugios seguros para el culto y la educación sobre la fe cristiana. Estas reuniones informales permiten a los creyentes conectarse en un entorno más íntimo, lejos de la mirada del público, donde pueden compartir sus experiencias y profundizar su comprensión de su nueva fe. A pesar de las complejidades de practicar el cristianismo en un contexto predominantemente musulmán, la resiliencia y la dedicación de la comunidad cristiana de Turquía persisten. Navegan por un panorama desafiante con valentía, fomentando conexiones que no solo fortalecen su fe sino que también contribuyen a un diálogo más amplio sobre la diversidad religiosa en Turquía.
A medida que continúan buscando la realización espiritual, estos individuos ejemplifican la búsqueda humana duradera de conexión y significado en un mundo moldeado por creencias diversas. Número 8. Pakistán. En Pakistán, donde el Islam no solo es la religión del Estado sino que también está profundamente entretejido en el tejido cultural, el cristianismo enfrenta desafíos religiosos significativos. Los cristianos representan una pequeña minoría en el país, concentrada predominantemente en las provincias de Punjab y Sindh. Si bien la Constitución reconoce formalmente a las minorías religiosas, los cristianos a menudo enfrentan discriminación social, marginación económica, y en algunos casos, persecución violenta. A pesar de estos formidables obstáculos, la comunidad cristiana en Pakistán demuestra una notable resiliencia, sacando fuerza de su fe y de las redes unidas que la sostienen. Los desafíos que enfrentan los cristianos se extienden mucho más allá de las presiones sociales. La existencia de estrictas leyes sobre la blasfemia y normas culturales rígidas crean un entorno peligroso para quienes desean expresar abiertamente sus creencias o participar en esfuerzos de conversión. Sin embargo, frente a esta atmósfera opresiva, ha habido un aumento notable en las conversiones al cristianismo, particularmente en ciertas regiones de Punjab y Sindh, donde importantes comunidades cristianas a menudo habitan barrios segregados. Estas áreas sirven como puntos focales para las personas interesadas en explorar la fe. Las historias de conversión surgen con frecuencia de interacciones personales con vecinos, amigos o colegas cristianos que les presentan las enseñanzas del cristianismo a través de actos de bondad, oración y participación comunitaria activa. Estos encuentros crean una atmósfera acogedora para la exploración espiritual, incluso en medio de los desafíos que los rodean. En las zonas más conservadoras, las iglesias en casas se han convertido en una práctica común, ya que brindan espacios seguros para que los creyentes puedan adorar en privado y fomentan un sentido de comunidad, al tiempo que minimizan el riesgo de una reacción negativa de la sociedad en general. En estas reuniones íntimas, los cristianos pueden profundizar su fe y apoyarse mutuamente en sus caminos espirituales. El modelo de iglesia en casa no solo permite experiencias de adoración significativas, sino que también fortalece los vínculos interpersonales entre los participantes, creando un refugio donde pueden compartir sus desafíos y triunfos sin temor a represalias. La resiliencia de la comunidad cristiana de Pakistán dice mucho sobre su compromiso con su fe frente a la adversidad. Mientras navegan por las complejidades de la vida en una nación predominantemente musulmana, estas personas continúan buscando la realización y la conexión espiritual, encarnando el poder perdurable de la fe y la comunidad en tiempos difíciles. A través de su presencia tranquila pero firme, contribuyen a una narrativa más amplia de la diversidad religiosa en Pakistán, destacando la fuerza que se encuentra en la solidaridad y las creencias compartidas. Número 9. Afganistán. Afganistán, famoso por sus paisajes accidentados y sus complejos problemas sociopolíticos, presenta una narrativa sorprendente y notable con respecto al crecimiento del cristianismo. Históricamente una nación predominantemente musulmana, profundamente arraigada en las tradiciones islámicas que han dado forma a su cultura y sociedad, Afganistán está siendo testigo de un movimiento silencioso pero significativo de personas que abrazan el cristianismo. Este cambio pone en entredicho la idea arraigada de que la fe no puede florecer en un entorno tan difícil. Las razones que se esconden detrás de este crecimiento inesperado son multifacéticas y están profundamente entrelazadas con la tumultuosa historia del país. Muchos afganos, desilusionados por años de conflicto, inestabilidad y sufrimiento, están buscando activamente respuestas espirituales y un renovado sentido de esperanza. El mensaje central del cristianismo, que hace hincapié en el amor, la redención y la comunidad, resuena profundamente en quienes han sufrido traumas personales y colectivos. Mientras las personas lidian con su búsqueda de propósito y significado en medio de las dificultades constantes, algunas encuentran que el cristianismo ofrece una alternativa convincente al dolor y la desilusión que han experimentado. Dado el clima religioso imperante, los cristianos en Afganistán deben operar en secreto, lo que requiere la formación de iglesias subterráneas y comunidades ocultas. Estas reuniones clandestinas son vitales para los creyentes que desean practicar su fe sin atraer la atención ni correr peligro.
Estos entornos proporcionan un refugio seguro para el culto, la oración y la comunión, lo que permite a los creyentes conectarse y apoyarse mutuamente en sus viajes espirituales. En estas iglesias clandestinas, los miembros comparten sus testimonios personales, oran unos por otros y estudian la Biblia, a menudo en grupos pequeños e íntimos que fomentan conexiones más profundas. El sentido de comunidad que se forma en estos entornos clandestinos es vital, especialmente porque muchos afganos que se convierten al cristianismo lo hacen asumiendo un gran riesgo personal. Se enfrentan a posibles reacciones negativas de la familia, los amigos y la sociedad en general, que pueden conducir al ostracismo social o algo peor. La naturaleza discreta de estas reuniones permite a los creyentes mantener un perfil bajo al tiempo que fomenta un sentido de pertenencia y apoyo entre ellos, creando un entorno en el que pueden expresar libremente su fe sin miedo. A medida que este movimiento continúa evolucionando, la resiliencia y el coraje de la naciente comunidad cristiana de Afganistán se hacen evidentes. Su dedicación a la fe, incluso frente a una adversidad significativa, dice mucho sobre el deseo humano perdurable de conexión espiritual y esperanza. En un panorama a menudo definido por el conflicto y la división, el surgimiento del cristianismo representa un faro de luz para quienes anhelan amor, comprensión y un sentido transformador de comunidad. Número 10. Indonesia. Indonesia, famosa por su rica diversidad y su vibrante cultura, ostenta con orgullo el título de hogar de la mayor población musulmana del mundo. Sin embargo, en medio de este panorama predominantemente islámico, el cristianismo está ganando terreno de manera constante, lo que refleja una notable trayectoria de crecimiento en los últimos años. Varios factores contribuyen a esta tendencia, incluida la impactante labor de los misioneros y la creciente exposición de las poblaciones urbanas a una variedad de credos y creencias. La Constitución de Indonesia garantiza la libertad religiosa, lo que permite a sus ciudadanos el derecho a practicar su fe abiertamente. Sin embargo, la realidad de esta libertad puede variar significativamente, especialmente en regiones gobernadas por fuertes tradiciones islámicas, donde la dinámica social puede complicar la expresión abierta de la fe. A pesar de estos desafíos, muchos cristianos en Indonesia han descubierto formas de adorar libremente, a menudo utilizando reuniones informales para fomentar la comunidad y el crecimiento espiritual. Las iglesias domésticas han surgido como un modelo popular para los cristianos que buscan practicar su fe mientras navegan por las complejidades de la vida religiosa en Indonesia. Estas reuniones informales, celebradas en hogares privados, crean un entorno acogedor para el culto y la confraternidad, fomentando un sólido sentido de comunidad entre los participantes. Permiten que los creyentes se reúnan para orar, estudiar la Biblia y adorar en un entorno más íntimo, protegidos del escrutinio que podrían enfrentar las congregaciones más grandes. Este enfoque no solo ayuda a los cristianos a mantener su fe, sino que también fortalece significativamente los vínculos entre los miembros de la comunidad. Las experiencias compartidas y el apoyo mutuo que se encuentran en las iglesias domésticas crean un entorno enriquecedor donde las personas pueden explorar su espiritualidad sin temor a ser juzgadas. Los participantes a menudo informan que sienten un profundo sentido de pertenencia, lo cual es vital en un panorama donde las expresiones públicas de fe pueden encontrarse con resistencia. A medida que el cristianismo continúa creciendo en Indonesia, estas iglesias domésticas simbolizan una comunidad resiliente y adaptable. Ejemplifican el deseo humano perdurable de conexión, comprensión y realización espiritual, lo que permite a los cristianos prosperar en medio de los desafíos. La creciente aceptación de diversas creencias en los centros urbanos resalta aún más el cambiante panorama religioso de Indonesia, donde la fe es tanto un viaje personal como una experiencia comunitaria, lo que contribuye a un tapiz de riqueza cultural que define a la nación. Irán, un resurgimiento silencioso del cristianismo en una sociedad predominantemente musulmana. En los últimos años, Irán ha sido testigo de un sorprendente y sutil resurgimiento del cristianismo en medio de su población predominantemente musulmana. A pesar de enfrentarse a importantes desafíos políticos y sociales, un número cada vez mayor de iraníes se están convirtiendo al cristianismo en busca de plenitud espiritual y un sentido de comunidad.
Este cambio no solo representa un viaje personal para muchas personas, sino que también significa un movimiento floreciente que desafía el status quo en uno de los entornos religiosos más restrictivos del mundo. Las iglesias clandestinas se han convertido en una parte vital del panorama cristiano en Irán. Estas reuniones clandestinas proporcionan espacios seguros para que los creyentes adoren y se conecten entre sí, libres del temor a la persecución. En ciudades como Teherán e Isfahán, los cristianos a menudo se reúnen en casas particulares o lugares discretos, normalmente en pequeños grupos, para orar, compartir su fe y leer la Biblia juntos. La naturaleza clandestina de estas iglesias fomenta un sólido sentido de comunidad y pertenencia entre los cristianos iraníes, lo que les permite apoyarse mutuamente en sus viajes espirituales. En estos entornos íntimos, los participantes comparten con frecuencia sus testimonios personales de fe y conversión, cultivando un ambiente de apoyo que fomenta el crecimiento espiritual. Este movimiento de base es un poderoso testimonio de la resiliencia y la determinación de los creyentes en un país donde la expresión religiosa está muy restringida y a menudo se enfrenta a duras consecuencias. El auge de la tecnología ha desempeñado un papel crucial para facilitar la difusión del cristianismo en Irán. Los ministerios en línea y las plataformas de redes sociales han surgido como salvavidas para quienes buscan orientación y conexión espiritual. Muchos iraníes están recurriendo a Internet para acceder a sermones, estudios bíblicos y enseñanzas cristianas de todo el mundo, lo que les ayuda a profundizar su fe y mantenerse informados sobre el cristianismo, incluso mientras viven en un contexto donde está en gran medida reprimido. Además, estas plataformas en línea ofrecen un velo de anonimato, lo que permite a las personas explorar el cristianismo sin exponerse a los peligros potenciales asociados con la práctica religiosa abierta. Muchos creyentes comparten sus experiencias y conocimientos en espacios virtuales, creando una comunidad dinámica que trasciende las barreras geográficas. Esta conexión digital fomenta un sentido de esperanza y solidaridad entre los cristianos iraníes, empoderándolos para mantenerse firmes en su fe a pesar de los desafíos que enfrentan. A medida que este avivamiento silencioso continúa desarrollándose, resalta el espíritu indomable de quienes buscan una conexión más profunda con Dios y el coraje que se necesita para perseguir la fe en un clima de opresión. El entrelazamiento de los movimientos de base y la tecnología moderna crea un paisaje único para el cristianismo en Irán, que ilustra el poder perdurable de la fe y la comunidad frente a la adversidad. Además de la riqueza de recursos en línea disponibles, a menudo se organizan reuniones secretas para la comunión y el culto entre los creyentes. Estas reuniones íntimas permiten a los cristianos reunirse para orar, debatir y animarse, reforzando su compromiso con su fe en un entorno de apoyo. Tales reuniones ejemplifican el coraje extraordinario de los cristianos iraníes, que navegan por numerosos riesgos y desafíos para seguir su camino espiritual, a menudo bajo la amenaza constante de la persecución. El auge del cristianismo y las conversiones en curso que tienen lugar en todo el mundo significan un movimiento de fe poderoso y transformador. Este movimiento enriquece la vida de las personas y tiene el potencial de transformar las sociedades, fomentando un mundo más compasivo e inclusivo. A medida que los creyentes comparten sus experiencias personales y sus recorridos de fe, contribuyen a una narrativa más amplia de esperanza, resiliencia y realización espiritual que trasciende las fronteras culturales y geográficas. Al concluir la exploración de hoy de este importante tema, los animo a que le den me gusta y compartan este vídeo con sus amigos y familiares. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar el icono de la campana de notificaciones para que sean los primeros en recibir actualizaciones cada vez que subamos una nueva experiencia. Gracias por acompañarnos y que Dios los bendiga.